Ahora sí, nos venimos a nosotros, de Cataluña nos venimos a nosotros, acá, a nuestro pequeño lugar en el mundo. Está en línea la doctora María Laura Solari, defensora oficial, quien ha representado en el segundo juicio al respecto de la muerte de Lucía Pérez los intereses del señor Farías. Doctora Solari, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Qué siente pasar de vuelta por la misma historia, entendiendo que en la primera el plexo probatorio no solo fue adecuado, sino que, bueno, dio una sentencia condenatoria? Yo insisto en que hubo una sentencia condenatoria porque hay mucha gente que cree que el primer fallo dejó a Farías y Offidani sin carga penal sobre ellos, ¿no? Sí, exactamente, tiene mucha razón. Acá nosotros hemos visto que en ese primer juicio inclusive sufrieron una condena bastante elevada, le diría que mucho más elevada de la que se suele otorgar en estos casos cuando se condena a una persona por una tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, aún agravada. Y en este sentido no se puede dejar de remarcar que ninguno de los dos imputados ha obtenido ningún tipo de beneficio en la etapa de ejecución. Y eso es absolutamente ilógico e inusual. Le diría que prácticamente imposible. O sea, son dos personas con carencia de antecedentes penales que hace 6 años y medio que ininterrumpidamente están detenidos. 6 años Así y medio. que, sí, la verdad que han tenido una condena y severa. Bien. Usted tomó una decisión que imagino yo que desde la visión del cuerpo judicial no debe ser sencilla, que es comenzar su alegato mostrando el video en donde la fiscal María Isabel Sánchez creó la conmoción global que llevó a que hubiese movilizaciones en nombre de Lucía Pérez en México y en Londres, por ejemplo. Esas dos cosas me quedaron siempre muy marcadas. ¿Cómo fue todo ese proceso de decir, bueno, miren señores, esto empezó acá y todo esto que se dijo acá no es cierto? Fue una decisión que, como bien usted dice, muy difícil de tomar, justamente porque, como lo marqué en los alegatos, no les es grato a nadie hablar así de un colega. Y estamos hablando de que no tengo absolutamente ningún tipo de problema personal con la doctora Sánchez, sino simplemente es una cuestión institucional lo que aconteció acá. Y decidimos hacerlo en esta segunda oportunidad, pues si bien en el primer juicio ya habíamos sobrevolado este tema, cuanto más pasa el tiempo, mayor es la indignación que nos embarga, porque tenemos a una persona, dos, y una fallecida a raíz de esta causa, que es Alejandro Maciel, que sufrieron, pero tremendamente, ahí sí que hubo una cosificación de estas tres personas que las trataron como seres inhumanos. Y realmente estamos convencidos de que nos encontramos 7 años después repitiendo una situación, 5 años, perdón, porque desde el juicio anterior, por algo absolutamente injusto y que es pura y exclusivamente motivado en aquella nefasta conferencia de prensa. Si esa conferencia de prensa no hubiera sido dada, jamás hubiera existido esta causa en estos términos, nunca hubiera existido ese primer paro nacional de mujeres del que usted está hablando. O sea, todo tiene ese origen, ese irresponsable origen. Entonces dijimos, realmente estamos viendo tan avasallados los derechos de nuestros representados que no podemos dejar de marcar esta cuestión, pese a que resulte institucionalmente muy doloroso. Bien, yendo a la cuestión central, yo publiqué una columna el domingo, que está en noticiasprotagonistas.com, donde hago una serie de apreciaciones y hablo de la cosificación de Lucía, como la cosificación de tantas otras cuestiones que ocurren en la sociedad. Es decir, creo que cualquier persona sensata y razonable siente aversión al crimen y siente aversión en particular a lo que se da en llamar femicidio, es decir, el abuso de un sujeto físicamente superior o en condiciones culturales muchas veces superior, no porque el hombre sea superior, digo, en el contexto de desarrollo de la relación, ¿no? Me refiero. No, hago estas aclaraciones porque ya uno no sabe hasta dónde hay que aclarar cuando dice algo. También se entiende. Entonces, aparece un tema ahí que usted lo pone. Yo tuve acceso a todos los WhatsApp que se rescataron del teléfono de Lucía. He guardado el absoluto recato en nombre de su memoria, de no hacer de eso un material periodístico.
por supuesto. Pero está claro que Lucía llega a la relación con Farías por todo lo que pasó antes en su vida. Bueno, es una situación muy compleja de abordar, porque realmente uno no vivía en esa casa, desconocía cuáles eran las costumbres familiares, y según nos han ilustrado sus padres y su hermano, tanto en el primer como en el segundo juicio, aparentaba ser una familia con, digamos, con un funcionamiento absolutamente normal, en el que parece ser que Lucía era una muy buena alumna, una joven preocupada por su estudio, con una excelente relación familiar, le iba muy bien en el colegio, inclusive había logrado acceder a un curso que se dictaba en el colegio para poder obtener luego del secundario su primer trabajo en Telefónica, y eso había accedido gracias a su buen promedio. Solo 30 alumnos podían acceder a ese curso y Lucía era uno de ellos. Entonces, aparentemente no había ninguna cuestión, digamos, que la colocara en un marco de vulnerabilidad específica, ¿no? Sino más bien la propia de cualquier adolescente, mujer en sus mismas características. Y de hecho no se pudo probar jamás esa vulnerabilidad en el caso concreto, porque no nos olvidemos que un proceso penal trata de casos concretos, no de generalidades. Entonces, una psicóloga que declaró en el juicio, la licenciada Bertraini, habló in extenso acerca de la vulnerabilidad del adolescente, pero no hablemos del adolescente, tenemos que hablar de Lucía Pérez, y esa vulnerabilidad en este caso concreto no pudo ser probada, y la carga de la prueba todos sabemos que le incumbe a la Fiscalía, sí, claro, a la parte acusadora. Entonces realmente es todo muy grave lo que ha sucedido alrededor de este juicio, muy grave institucionalmente. No nos podemos olvidar que hay 2 jueces que están suspendidos por haber dictado una sentencia conforme a derecho. Se podrá compartir o no la semántica, en todo caso utilizada en ese momento, pero los jueces fallaron de acuerdo a las pruebas que se produjeron y que le trajeron las partes. O sea, los jueces trataron los temas que las partes les abordamos, tanto los acusadores como la defensa. Entonces los jueces se refirieron a esa prueba porque es la que nosotros le llevamos. De la misma manera que yo en los alegatos tuve que responder a cuestiones que no me hubiera gustado tocar, como tienen que ver con el orificio anal de Lucía, el tamaño, que es una cuestión que específicamente se tocó en el debate, no me hubiera gustado tocar ese tema, pero las partes acusadoras hablaron de eso. Entonces la defensa debe contestar y los jueces, por ende, deben tratar ese tema. Pero después sucede lo que usted dice, que uno no sabe hasta dónde hablar porque después dicen que en realidad uno no tiene perspectiva de género, y no se trata de eso, tenemos que analizar la prueba. Claro, pero ahí justamente quiero hacer hincapié en algo, ¿no? En una causa que no tiene nada que ver con esto, que es la causa Báez. Han desincriminado a las hijas de Báez porque dicen que el fallo no tiene perspectiva de género. Ahí me gustaría que en el plexo de la cuestión penal alguien lo tipifique, porque es una expresión absolutamente abarcativa. ¿Qué es perspectiva de género? Es decir, ¿dónde está tipificado en el Código Penal la perspectiva de género? ¿Cómo la abordamos? ¿Cómo la entendemos? Claro, en realidad, o sea, estamos todos de acuerdo en que hemos estado bajo, históricamente, digamos, ha habido una cultura bastante androcéntrica, una mirada realmente con bastante misoginia. Eso estamos todos de acuerdo. O sea, realmente el movimiento feminista, para poder liberar de alguna manera a las mujeres de esa opresión, está muy bien y se encuentra enmarcado por la Constitución Nacional, que adhiere a tratados que hablan sobre la discriminación contra la mujer. O sea que como derecho positivo existe. Lo que bien marcó el doctor Sigo en sus alegatos es que eso no quita que se derogue el derecho penal, ni las disposiciones, el articulado del derecho penal. Es decir, que son cuestiones independientes y no es que se chocan. Simplemente hay que saber interpretarlas en el caso concreto, y esa mirada de género que nadie quiere negar tener, pero lo que no podemos hacer es que esa mirada de género atropelle el Estado de Derecho, porque eso es tremendamente grave. A ver, digo, para ser claros, ¿no? Si uno mira la historia de la humanidad,
el proceso de equivalencia de derechos entre la mujer y el hombre es un dato absolutamente reciente, ¿no? Recordemos, cito la lucha de las feministas británicas o la lucha de las feministas norteamericanas por el voto. Lógico. El hecho, hay una historia de lucha por los derechos femeninos y por supuesto que esto debe ser comprendido y hay que decir claramente que en realidad recién después del Concilio Vaticano II las mujeres pudieron ingresar en las iglesias sin cubrirse el cabello, ¿no? Algo que hoy podría parecer absurdo. Está clarísimo, eso está clarísimo. Lo que hay ahora es como una maximización de una suerte de idea en donde cualquier cosa presupone una ausencia de capacidad de mirada. Y hay otro tema, ya que usted citó que ahí estuvo una psicóloga. Alguna vez habrá que sincerar, lo dicen las estadísticas de UNICEF, que en promedio en la Argentina las chicas, que uno seguramente si tiene una hija de 14, 15, 16 la ve como la nena, como su nena, ingresan a la sexualidad en esas edades. Y vivimos en la hipocresía de creer que eso no ocurre. Pero fíjese aparte que el Código Penal es de 1921 y en el Código Penal se establece la libertad sexual o la capacidad de brindar consentimiento a partir de los 13 años. Es decir que aún, digamos, remontándonos a aquel momento, ya se estaba hablando de la posibilidad de brindar un consentimiento para tener una relación sexual a partir de los 13 años. Previo a ello, por supuesto que ahí se presume que la persona no consintió de ninguna manera. Después, de los 13 a 16, hay como una cierta vulnerabilidad y de los 16 en adelante es una cuestión probatoria, que es lo que queríamos tratar aquí y nos fue vedado de hacer. Las defensas no podíamos hacer ninguna pregunta que tuviera vinculación con la vida de Lucía, pero en ningún aspecto, no estamos hablando del aspecto sexual. Nosotros le intentábamos preguntar a los padres y al hermano cómo era Lucía, una pregunta medular para tratar de develar y llegar a la verdad del fondo, o sea, cómo era Lucía, y era imposible hacer esa pregunta, vedada totalmente, o sea que nos fue impedido ejercer nuestra labor a las defensas, y eso es algo sumamente preocupante, porque en pos de esta mirada de género, el tribunal avaló esa imposibilidad o ese avasallamiento sobre la defensa. Bueno, esto se basa en algo que en algún sentido podría tener lógica, es decir, si mi defensa consiste en que yo voy a avanzar sobre el otro, sobre su honra, pero acá estábamos hablando de una cuestión que hace central y es núcleo, porque entre la descripción que hace la familia y lo que surge de las comunicaciones de Lucía en el WhatsApp, la distancia es abismal. Ahora, ¿cómo hace el tribunal para ignorar eso? Porque supongo que también tiene acceso a esas conversaciones. Por supuesto, esa es prueba incorporada por lectura. Hay cuestiones que uno por decoro no quiere mencionar, sí, pero cual. Es muy importante que los jueces tengan esa información a la vista. Y no estamos hablando jamás de un juzgamiento, que es de lo que se nos acusó. Estamos hablando de datos objetivos que le puedan servir a los jueces para tener un panorama amplio de la situación y poder entender el contexto en el que Lucía se dirigió aquella mañana a la casa de Matías Farías, quien por otra parte era un joven apenas más grande que ella. O sea, no solamente que el consentimiento el no consentimiento no puede presumirse, sino que como expresé en los alegatos, todos los datos con los que contamos apuntan justamente a lo contrario. O sea, todos los datos nos llevan a que Lucía quiso ir a ese lugar y quiso intimar con Farías. Y surge de todos los mensajes de WhatsApp que se mandaron entre ellos. Durante 6 horas, Lucía y Farías, que no se conocían absolutamente de nada, más que de haber estado 10 minutos en la camioneta de Osidani la tarde anterior a que suceda este hecho investigado, mantuvieron 291 mensajes, se intercambiaron en el transcurso de 6 horas. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Lucía fue secuestrada, que fue captada para querer ir a la casa de Farías? Nada indica eso, todo lo contrario. De hecho, también ya lo hemos dicho repetidamente, que fue a instancias de Lucía que Farías la busca la mañana del 8 de octubre. O sea, Farías estaba en su mundo y Lucía despierta a Farías
para proponerle encontrarse. Entonces, por favor, ¿de dónde sacamos el no consentimiento de Lucía? De ningún lado. Sí, en ese grado de precisión, ¿qué tiempo hay entre el último mensaje que Lucía intercambia con la familia y el momento en que la familia es avisada de que ya ella... Lucía esa mañana no intercambia ningún mensaje con la familia porque, según el relato de su madre, se fue a las 5:30 de la mañana su mamá de la casa y Lucía estaba durmiendo. Entonces no intercambia ningún mensaje con su familia ese 8 de octubre, porque la ve a su mamá, que la despierta y le da un beso a las 5:30 de la mañana, luego la mamá se va a trabajar, Lucía aparentemente se levanta y toma unos mates con su padre, y luego, cuando su padre se va a trabajar, ella se encuentra con Farías. Entonces, ella mensaje con su familia, salvo con su hermano, al que le dice si le presta plata y le cuenta que se va a ir a encontrar con Farías. Y el hermano le dice si quiere que la acompañe, y Lucía le dice que no. Ese es un dato más que nos muestra que ella quería intimar con Farías, por eso le dice al hermano que no la acompañe, pese a que éste le ofrece acompañarla. Entonces, contacto de Lucía telefónico con sus padres, ya sea por WhatsApp o por llamada, no existió ese día. Bien. Doctora Solari, desde ya muchísimas gracias por el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado. Buena jornada, muy amable. Muchísimas gracias a usted. Bueno, a quien escucharon es a la defensora oficial, la doctora Laura Solari, defensora de Farías.